Salmos capítulo 32, versículo 8 y 9 dicen: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Fíjate que hay una pregunta cotidiana o muy común entre el cristianismo o entre los nacidos de nuevo, mejor dicho, y es ¿cuál es mi propósito? A veces no entendemos qué estamos haciendo en este mundo o para dónde nos dirigimos o cuál es el siguiente paso que debemos hacer o la siguiente decisión que debemos tomar. Estamos como en un camino o en un lugar con dos caminos y debemos escoger y no sabemos por dónde ir. Y entonces nos preguntamos qué hacer. Y fíjate que hablando de esto, me acuerdo cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor y él estaba seguro de su camino. Él iba por su camino persiguiendo a cristianos, amarrándolos, pegándoles, de hecho, hasta asesinando. Y él pensaba que era el camino correcto porque de esa manera servía a Dios, entre comillas. Pero fíjate que él yendo el camino a Damasco, se le apareció el Señor Jesús y cuando vio esa gloria, él quedó ciego automáticamente de ese resplandor y era el mismo Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el camino de Pablo, que era el equivocado, Dios con la misma persona de Cristo le reveló el camino y ese camino es Cristo. Entonces Pablo, ya anonadado por ese resplandor del mismo Cristo, de esa luz que alumbra más que el sol, le dice, Señor, ¿quién eres? Pero también le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Le has preguntado tú a Dios o al Señor qué quieres que haga? Fíjate que a veces nos falta consultar más con Dios. Entonces aquí dice el Señor como un salmo, como una promesa, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo quiero que tú y yo creamos esta palabra porque el Señor mismo nos hará entender y nos enseñará el camino en que debemos andar. Así que es muy importante que tú y yo sigamos los consejos de la palabra de Dios, porque muchas veces estamos en ese conflicto de no saber qué hacer, pero vamos al hombre, vamos a libros, vamos a personas. ¿Se acuerda el hijo de Salomón, Roboam, que consultó con los jóvenes con que había crecido y desechó el consejo de los ancianos, de las personas con experiencia? Y muchas veces nosotros tenemos disque consejeros, amigos de la infancia, esa gente que creció con uno y quizá te pueden ayudar, yo no digo que no, pero una persona mayor con experiencia y si es cristiana, mucho mejor te puede ayudar, o por lo menos si no sabe decirte la respuesta de inmediato, esa persona madura te dirá o te ayudará en oración. Entonces tienes que saber a quién ir, pero sobre todo quiero que tú y yo vamos a Dios y vamos a la palabra. Y si no sabes hasta ahora qué decisión tomar o qué camino escoger, a veces Dios permite que estemos quietos, que estemos en un selah, en un silencio, en una quietud, porque en esa quietud es donde Dios también obra, porque quizá Dios te tiene en ese momento, en ese sitio, en esa circunstancia, en esa situación, porque está haciendo de ti una persona de carácter, una persona que anda en el espíritu nuevo y que está siendo probada para ser aprobada. Versículo 9 dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Fíjese la ilustración tan sencilla pero tan poderosa que da el salmista. Dice, no seas como un caballo o como un mulo. ¿Sabe cuál es la mula, no? O el caballo.
que dice que tienen que ser sujetados con cabestro. Cabestro es esa cosa que le ponen en la boca, ¿no? Para conducirlos, porque si no, no se acercan a ti. Un caballo que no te conozca, un mulo que no te conozca, ¿por qué se va a acercar a ti? Entonces tiene que sujetarlo con cabestro para que puedas tú manejarlos. Y el consejo aquí es no seamos como un caballo o como un mulo sin entendimiento. Una persona sin entendimiento, la Biblia dice que el pueblo perece por, por no tener conocimiento, por estar falto de entendimiento. El pueblo perece sin profecía, sin palabra. Tenemos que volver a la palabra de Dios porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestros caminos. No seamos pues como caballos o como mulos que estamos sin entendimiento, como actuando como burros. Perdóneme que se lo diga, pero es que así lo ilustra y dice que han de ser sujetados con cabestro. A veces el cabestro y el freno son las pruebas que Dios permite porque estamos actuando como mulos y como caballos sin entendimiento, yendo sin propósito y sin caminos, sin rumbo fijo. Y el rumbo fijo es Cristo. Una vez que tus ojos y mis ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe, entonces todas las cosas se alinean. Como aquel que dice que alinean los astros porque todo le va bien y dice los astros se han alineado, pues ese astro verdadero, por aplicarlo de una manera, es Cristo. Cristo guió a los magos, mejor dicho, la estrella esa los guió a Cristo y ellos encontraron el camino porque Cristo es el camino. Hoy Dios nos está volviendo a decir, vuelve a la palabra, vuelve a Cristo. Cristo es la palabra hecha carne. Cristo es el verbo de Dios hecho carne. Y si estás anonadado, como Pablo, por la circunstancia, por el problema, por la dificultad, por la enfermedad, por cualquier cosa que estemos pasando, hoy el Señor te dice, vuelve a mí, yo soy tu sanador, vuelve a mí, yo te restauro, vuelve a mí, yo soy tu guía. Y así te dice el Señor hoy, nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en una próxima en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.